Marcos 5. Marcos 5. Miren, vamos a terminar hoy nuestra serie de mujeres en la Biblia, de mujeres que han confiado. Pues mire, vamos a leer ahora Marcos 5, versos 23 al 34. Larguito, pero vamos a leerlo, es un texto muy hermoso. Dice, una mujer llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Yo lo voy a leer en una versión diferente, pero usted sígalo en la Reina Valera, en la de su preferencia. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que poder había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Y los discípulos le decían, ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? La mujer, asustada y temblando, porque sabía que lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Tengo una tentación de predicar esto verso a verso y olvidarme de mis notas. Así que vamos a ver si hago una cosa ahí entre las dos cosas. Mire, esto es un texto que tiene una particularidad, y si vamos a ver, está como en medio de otra historia hermosa de una niña que necesita un milagro del Señor. También, una niña, la hija de Jairo. Así que hay historia de dos mujeres aquí. Pero como si eso fuera poco, más adelante en el capítulo 7 tenemos otra historia de otra mujer que también había escuchado de Jesús, que es la sirofenicia, que también tenía una hija enferma. Y más adelante tenemos la historia de otra mujer que es muy parecida y probablemente la misma, pero contada de una forma diferente, que es otra mujer que es la que unge los pies de Jesús con perfume. Así que lo que les quiero decir con eso, mira que muchas historias de mujeres hay aquí. Y es interesante porque si nosotros miramos estas historias de mujeres, las 4 historias de mujeres que yo les estoy citando aquí, las 4 tienen una cosa en común. Una cosa bien importante en común. ¿Alguien se arriesga? Eso es verdad, la fe. No es lo que yo estoy pensando señalar, pero es cierto, la fe. Otra cosa más. Esas 4 personas, estas 4 historias que envuelven a mujeres, desafían la ley. Las 4 retan la ley. Porque mire, la ley y la religión institucionalizada en la época, de alguna manera prohibía el contacto directo con Jesús a esas mujeres. Así que lo que pasa aquí en estas historias de mujeres que por su fe confían en Jesús, fíjate que muchas traducciones cuando dice mujer, tu fe te ha salvado, por ejemplo, hay otras traducciones que lo que dicen es porque confiaste.
porque creíste. Así que las historias de estas mujeres son historias de mujeres que han desafiado no solo la religión, sino la ley. La ley. Porque en esa época no era como ahora que tenemos la división entre iglesia y Estado. En aquella época lo que era ley religiosa era ley del Estado también. Así que estas mujeres se van en contra de lo establecido. ¿Para qué? Para poder tener contacto directo con Jesús. La mujer del flujo de sangre es el prototipo del ser humano abandonado, solo o sola, que se siente sin futuro, pero que a su vez la propia situación de desesperación le empuja a moverse con una fe grande en busca de una vida digna y de una vida sana, sana en lo físico y sana por dentro. La mujer del texto dice que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Vamos a ver, ¿eso es lógico? No. Ahí hay un amarre interesante porque cuando nos habla de la hija de Jairo, ¿qué edad tenía esa niña? 12 años. Así que no sabemos si lo de los 12 es una construcción del redactor para hacer más significativo y más importante esto, pero lo que sí es lógico, por lo que la historia nos dice, es que era una situación de enfermedad muy severa y prolongada, que no era como que obviamente ella había estado sangrando 12 años consecutivos, pero sí su situación iba de mal en peor, que lo dice el texto, dice que ella había gastado ¿qué? Todo lo que tenía y estaba peor. O sea, cuando ella vino a Jesús, ella estaba peor. O sea, que su situación tiene que haber ido en deterioro cada vez y probablemente cuando ella llega ahí, llega ya ¿cómo? Llega ya en algún estado de gravedad. De acuerdo a Levíticos 15:25, la mujer que está sangrando es impura durante todo el periodo de sangrado. Por lo tanto, si esta mujer está sangrando y no sangrando en periodos consecutivos, quiere decir que prácticamente está impura todo el tiempo, ¿no? Y es bien interesante porque una persona impura en ese contexto no solamente contamina a la otra persona que toca, contamina todo lo que toca. O sea, contamina esto y si usted se sienta aquí, usted se contamina también. Así que el simple hecho de ella estar entremezclada en una multitud es un desafío de ella a la ley. Así que es evidente que esta mujer que pasaba largos periodos menstruando estaba estigmatizada por la sociedad, peor aún por la religión y seguramente por su propio esposo, si es que todavía tenía esposo. ¿En qué entonces nosotros podemos decir que se parece esa mujer a nosotros hoy y qué podemos aprender de ella? Porque usted dirá, entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Si en este momento histórico eso no tiene relevancia. Nadie sabe cuando una mujer está menstruando, eso nadie realmente, no es importante para nadie. Esta es una mujer como muchos y muchas de nosotros, que por alguna razón, en algunos momentos de la vida nos encontramos inmersos en circunstancias en las cuales ni nuestra realidad social ni religiosa parece ayudarnos. Y no necesariamente tiene que ver con una enfermedad o con un flujo de sangre. Esta mujer había tenido mucho dinero, dice el texto, ¿verdad que sí? Ciertamente no era una mujer cualquiera, le voy a decir, porque en la antigüedad, ahora pues uno tiene diferentes maneras de llegar a los médicos, ya sea el plan médico del Estado, diferentes recursos. En la antigüedad usted sabe quiénes eran los únicos que podían llegar a los médicos. Los ricos. Nadie más. ¿Por qué usted se cree que son tan importantes los milagros de sanidad física? Porque el pobre no tenía medio de ser sanado.
¿Por qué entonces nos preguntamos a veces por qué hoy día no hay esos milagros? ¿Por qué no se dan esos milagros? Porque era necesario en ese momento proveer al marginado, al desvalido, de una intervención de Dios para su vida cuando no se podía. Así que esa mujer, obviamente, si había gastado todo su dinero en los médicos, era porque ella tenía con qué ir a los médicos. Pero tanto había sido el gasto que ahora esta mujer estaba al borde de la ruina. O sea que además la religión la hacía impura, la hacía indeseable y hasta le robaba la dignidad y la probabilidad de tener un matrimonio y una vida en plenitud como mujer, como ser humano. Porque a lo mejor, porque obviamente si ella hubiese tenido un esposo en esas condiciones por esos años, el esposo no la podía ni tocar. Así que probablemente tampoco tenía hijos. Así que esta mujer no solo estaba sola, marginada totalmente de la sociedad, la fibra más íntima de su ser había sido desgastada, quebrada, hasta su intimidad y su realización personal se veían heridas por una sociedad y una religiosidad patriarcal que le infligía una culpa y una vergüenza de la cual ella no era responsable, sino que también estaba materialmente arruinada. Así que si usted no tiene el problema que ella tiene a nivel de su dignidad, de su ser interior y todo eso, o de un problema de salud, pero está arruinado económicamente, usted hoy está también de alguna manera ligado a la realidad de esta mujer. O sea, esta mujer representa el arruinado económicamente. Esta mujer representa el enfermo físicamente. Esta mujer representa aquel o aquella que tiene una necesidad profunda en su ser interior. Aquel y aquella que su dignidad ha sido aplastada. Aquel y aquella que ha sido marginado por la religión, por la iglesia. O sea, mire que muchas cosas recoge la historia de esta mujer. Por lo tanto, podríamos, cuando oímos leer el texto, decir, pues eso que van a predicar hoy a mí no me pega. Pero de alguna manera, en alguno de estos renglones de la vida de esta mujer, probablemente nosotros y nosotras estamos retratados o retratadas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido entonces como ella? ¿Qué dijimos? ¿Cómo dijimos que ella se sentía? Que ella llegó ahí, ella sola, avergonzada, arruinada. Seamos hombre o mujer, podemos identificarnos con sus sentimientos. Sin embargo, esa mujer, dice el texto, que había escuchado hablar de Jesús. Ella no lo había visto, probablemente. Jesús era un predicador, Jesús era un maestro, Jesús era un taumaturgo, un hombre que hacía milagros, itinerante. Él iba de un sitio a otro, así que probablemente ella solamente había escuchado de él, pero no lo había visto, como también la mujer sirofenicia. ¿Y qué habría escuchado esa mujer? Pues mire, eso usted y yo no lo vamos a saber nunca, porque el texto no lo dice. Nosotros podemos inferir por lo que ella hizo. Lo que sí sabemos es que debió haber sido, lo que ella oyó debió haber sido algo tan espectacular, tan esperanzador y tan significativo que la impulsó a tomarse el riesgo que se tomó. Mire, un comentarista del tiempo de la Biblia, un biblista, dice que el riesgo que ella se tomó fue demasiado grande porque en medio de esa multitud, si alguien se hubiese dado cuenta quién era y que ella estaba rozándolos a ellos y pasando, la pudieron haber hasta matado. Así de seria era la cosa en ese entonces. Así que es interesante porque ella se toma el riesgo, porque oyó hablar de Jesús, pero fíjese que ella se arriesga no sin cierto respeto, tal vez algún tipo de temor. Porque dice el texto que se fue por detrás de Jesús como quien se oculta. ¿Usted se acuerda que predicamos hace unos días atrás de la mujer del perfume
¿Y qué decía de la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume? ¿Qué decía el Evangelio de Lucas de esa mujer? Que ella se fue ¿por dónde? Por detrás. Mire la posición de la mujer en esa sociedad, que aunque ella había oído cosas buenas de Jesús, que aunque eso la había motivado a ella, aún así hay un respeto, hay un recelo, hay algo que la priva a ella de ir de frente. Y ella va por detrás. A pesar de la timidez o de la reverencia de la mujer que se acerca tímidamente por detrás, esta es una mujer determinada, valiente, con un gran coraje y arrojo. Ella sabía muy bien que su toque exponía a Jesús a la impureza, sin embargo, lo que fuera que ella había escuchado de él era lo suficientemente esperanzador como para ella, ¿qué? Arriesgarse. Me voy a arriesgar. Mira, ¿qué tenía esa mujer que perder? Había perdido el dinero, de seguro ella estaba sola, ya le tienen que haber dado carta de divorcio. O sea, en la antigüedad no había hombre que iba a aguantar eso. Porque era al punto tal que ni siquiera los utensilios de la casa ni nada, todo estaba impuro. O sea, no había quien iba a aguantar con ella. Así que, ¿qué tenía esa mujer que perder? Nada. ¿Qué se arriesgó? Se arriesgó por lo que oyó de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú has oído de Jesús? ¿Qué tú has oído hablar de Jesús? David, ¿qué tú has oído hablar de Jesús? Muchas cosas, ¿verdad? Luis, ¿qué tú has oído hablar de Jesús? ¿Acaso lo que hemos oído hablar de Jesús es suficiente para movernos como esa mujer entre la multitud y ser capaz de tocarlo, aunque sea en el borde de su manto? Lo que has escuchado de Jesús es suficientemente significativo y esperanzador como para que tú te puedas levantar de esa silla y venir al altar y buscar un toque que provoque que el poder de Dios se derrame y se manifieste en tu vida. O lo que oímos de Jesús hoy no es igual de poderoso que lo que oía esa gente antes. Una pregunta seria, ¿sabes? Porque lo que oímos de Jesús es lo que unos decimos de Él. Los que lo hemos conocido decimos de Él. Esa mujer había oído hablar de Él, ¿de voz de quién? De los que lo habían conocido. Por lo tanto, ellos decían cosas tan grandes y tan grandes que fueron capaces de mover a esa mujer a violar la ley, sabiendo que la podían matar. ¿Y nosotros qué contamos de Jesús? ¿Qué nos cuentan de Jesús? Lo que nosotros oímos es tan grande que nosotros seríamos capaces de infringir la ley. O lo que nosotros oímos de Jesús es tan pequeñito que no nos da valor ni coraje. Y esa pregunta nos las tenemos que hacer porque usted sabe cómo usted sabe lo significativo de lo que usted ha escuchado de Jesús. Por la motivación de su corazón. Si su motivación es así de chiquita, usted ha oído esto de Jesús. Pero si el que está en su casa o a su lado o en su trabajo, al único que oye de hablar de Jesús es a usted, y usted ve que esa persona nunca se mueve como se movió esta mujer, pregúntese si lo que usted está contando de su experiencia con Jesús es así de chiquitito. Miren lo hermoso de lo que sucedió cuando esa mujer se atrevió a tocar a Jesús. Simultáneamente, a la misma vez, la mujer siente que su cuerpo es sanado y Jesús siente que de su ser ha emanado poder. Eso pasó a la misma vez. Léalo bien. Vamos a buscarlo por aquí.
sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? O sea, eso fue simultáneo. Mire, aquí no hubo ritual religioso. Si usted va a Levíticos a leer, hay todo un ritual para limpiar a la mujer de la impureza, de la menstruación y todo eso. Aquí no hubo ritual de ninguna índole. Es más, ella no le pidió nada a Jesús. Ella pensó: si lo toco, me sano. O sea, si toco su manto, ni a él. Y él no pensó nada. O sea, él no pensó nada, él no estaba pensando, él estaba caminando en medio de una gran multitud que lo apretujaba, porque yo creo que hasta esa es la palabra que esta Biblia menciona. Jesús no le pidió a ella nada, no le dijo arrepiéntete, no le dijo nada. No tuvo tiempo ni de usar la razón, ni la vio. Un gesto de fe sin palabras. Un gesto de fe sin palabras, pero nacido de la desesperación. Nacido de la enorme necesidad de salvación. Pero no de salvación de esa que nosotros predicamos de después que nos moramos. De salvación allí y ahora. No solo de sanidad física, sino también de la salvación de las garras de la muerte, de la salvación de su dignidad como mujer lastimada por la sociedad. ¿Saben algo? Manuel, voy a redimir a los hombres. No solo las mujeres se sienten lastimadas y heridas en su dignidad. Si yo continúo predicando desde esa óptica, yo le estoy faltando el respeto a Dios. También los hombres viven experiencias que lastiman su dignidad. Claro está, en esta sociedad y en la antigüedad. Eso está más calladito, o tal vez parece que pasa menos, pero hay muchas circunstancias, incluso ese mismo patriarcado, esa misma sociedad que le impone al hombre ser cabeza de la iglesia, pero no leen de la casa, como Cristo es cabeza de la iglesia, pero no leen el texto completo en contexto, como decía el pastor esta mañana. Que le impone ser el proveedor principal, que le impone X o Y cosas, que a veces los cambios de la sociedad no les permiten mantener. Obviamente pone al hombre en una sociedad, en una situación de sentirse indigno, avergonzado. Y eso es sin contar otro montón de cosas, enfermedades, relaciones disfuncionales entre parejas. Puede ser por condición de salud, por una realidad social o económica, por muchas razones. También los hombres pueden estar caminando bajo la sombra de la vergüenza. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que este mensaje es para todo el mundo. Que en nuestra propia realidad, nosotros delante de Dios somos simplemente seres humanos, criaturas suyas. Y todos podemos estar caminando bajo la sombra de una vergüenza, muchas veces infligida por la religión. Todos y cada uno de nosotros y nosotras sabemos muy dentro nuestro cuál es el secreto que llevamos, como el de la mujer del flujo de sangre, la vergüenza, la limitación o la tristeza que no nos permite acercarnos a Dios libremente. Y en esta noche, esa mujer es el ejemplo de una mujer que se levanta valientemente y se acerca a Jesús por lo que había escuchado decir de él. Sin embargo, no es hasta que lo toca. No es hasta que siente el poder de Jesús embargar su cuerpo y sanarle que no puede reconocer que está ante alguien diferente. Alguien que es mucho más que un milagrero. Porque en aquella época había muchos milagreros, le llamaban taumatólogos. Y la gente iba buscándolos y
el asunto del toque sanador, de sanar con el toque, era una costumbre muy del griego helénico, de la sociedad griega helénica, de tocar para sanar. Así que obviamente esa mujer tenía una influencia, estaba pensando probablemente que estaba ante uno de esos milagreros de la época. Pero no es hasta que se da esa coyuntura, hasta que esos dos seres se tocan, hasta que sale poder de Jesús, hasta que Él se vira y dice, ¿quién me tocó? Que ella no se da cuenta que está ante alguien que diferente. Por eso cuando Él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo responde la mujer? Vamos a volver a leerlo. ¿Quién tiene una Reina Valera por ahí? A ver qué dice la Reina. Esta no sé si es Reina Valera, pero dice temiendo y temblando. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó y se postró ante él y le confesó toda la verdad, llorando y temblando. La mujer sabe que ha sido sanada. Por lo tanto, no debemos pensar que su temblor y su llanto era de miedo porque el milagro ya había sido hecho. O sea, ella no tenía que temer que el milagro no se iba a dar porque el milagro ya se había dado. ¿Qué la mueve a ese temor? Ahora esta mujer lloraba y temblaba porque estaba ante un poder más grande que el que ella jamás en su vida había imaginado. Pensó que pasaría desapercibida y sin embargo ese hombre se dio cuenta. Qué sorpresa, ¿verdad? Supo que le habían tocado. Supo que alguien que había estado enferma había sido sanada. El llanto y el temor de la mujer es la reacción de una persona que reconoce su fragilidad humana frente a la presencia del poder de Dios. El llanto y el temblor de esa mujer es la reacción de una persona que reconoce su fragilidad humana frente a la presencia del poder de Dios. Esto no era una cosa meramente emocional. Esta mujer se reconocía frente a un poder más grande que ella misma y reconoce su finitud, reconoce su fragilidad humana. Esa mujer se había dado cuenta que estaba ante una fuerza mayor y tenía que llegar a sus pies en adoración, en reverencia, en gratitud. Esa mujer había percibido un milagro del poder mismo de Dios. Y cuando usted está ante el poder de Dios, la realidad de nuestras limitaciones y de nuestra pequeñez queda al descubierto. Mire, cuando usted está ante el poder de Dios, cuando usted está ante el poder de Dios, cuando usted reconoce que está ante el poder de Dios, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se va a sentir? Que no puede ponerse más abajo porque ya del piso no baja, no pasa. En cierta medida, aquella mujer ante la desesperación fue naif, fue inocente, fue ilusa, fue buscando un milagrito en desesperación y se topó con el poder de Dios. Sin embargo, aún en nuestra fragilidad y nuestra pequeñez, Dios no está ajeno a nuestra necesidad. Las cosas no pasan por accidente en la vida del creyente. No crea que eso es lo que dice el texto. Esto fue una carambola. Lo tocó y salió poder. Tu fe y mi fe mueven el poder de Dios.
Pero el Señor sabe cuándo tú y yo estamos en necesidad y cuándo la magnitud de esa necesidad nuestra hace que de sí mismo emane poder para salvarnos aún sin que Él tenga que pensarlo o siquiera decidirlo. Dios no tuvo tiempo ni de decidir si nos hacía el favor o no. Mire qué cosa más espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Y con esto vamos cerrando ya. Dios no tuvo tiempo de decidir. ¿Qué quiere decir eso? Dígame a ver. Si Dios no tuvo tiempo ni de pensar hacerle el favor a esa mujer, quiere decir que por la fe de esa mujer, el poder y la misericordia de Dios se activan. O sea que lo único que hay en el corazón de Dios que está 24/7 es hacernos bien. Dios no lo tiene que pensar. Dios no lo tiene que pensar. Desgraciadamente, la iglesia, la religión institucionalizada, muchas veces no ha permitido que podamos ver la transparencia, la sencillez y la espontaneidad que hay en la fuerza salvadora de Jesús. Eso es como con una oración muy rebuscada, ¿verdad? Pues vamos a decirle lo que eso quiere decir. Que la iglesia nos pone tantas trabas para alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos que sujetarnos a un papelito que dice cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestros artículos de fe, qué debemos hacer, que si tenemos que decir primero, segundo o tercero, yo creo en Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido de Dios, bla, 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 bla. Todos los que han sido católicos se conocen los credos mejor que nosotros. Pero no se crea, porque las iglesias protestantes también recitan esos credos. Y cuando usted se hace miembro de una iglesia, de una denominación X o Y, usted tiene que recitar sus artículos de fe. O por lo menos si no los recita, usted tiene que decir que cree en ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se necesitó algún artículo de fe para que el poder de Dios cambiara la vida de esa mujer? Desgraciadamente, ahora vuelvo y leo la oración, la religión institucionalizada muchas veces no ha permitido que podamos ver la transparencia, la sencillez y la espontaneidad que hay en la fuerza salvadora que sale de Jesús. Por eso es importante que esta noche, hermano y hermana, podamos comprender que la curación de esta mujer, así como la sanidad y el milagro que tú y yo necesitamos hoy, solo se puede dar cuando podamos liberarnos de las ataduras de la ley, de la religión y confiar en Jesús, solo en Jesús. Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. En esta noche yo no sé cuál es tu dolencia, pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo y quedemos desnudos aquí en esta noche. Si usted está aquí, alguna dolencia tiene, ¿sabe? Por más exitoso o exitosa que usted sea en la vida, eso es parte de nuestra finitud humana. Alguna dolencia tenemos. Y esa mujer no tuvo reparo, ella sabía lo que le venía si se daban cuenta que ella estaba entre esa multitud. Boba no era. ¿Por qué a nosotros nos da tanto trabajo admitir que tenemos una dolencia? Hay que arriesgarse
hay que salir a tocar el manto de Jesús. A veces quietos en el mismo lugar nada pasa. ¿Qué movió el poder de Dios? ¿Qué movió el poder de Dios? ¿Qué movió el poder de Dios? La valentía, la decisión. Y Dios ni lo pensó. Simplemente pasó porque la naturaleza intrínseca de Dios es hacernos bien. Ese es Dios, no es hacernos mal, es hacernos bien. Amén. Jesús. Y nos predica más el castigo de Dios que el bien. Pero este texto por eso es que es tan hermoso. Dios no tiene que pensar. Esa es la naturaleza de Dios. Así que yo te invito mientras cantamos, que si tú tienes una necesidad especial, si tú tienes un sangrado en tu corazón, si tú tienes una herida que sangra en tu alma, si tú tienes una situación que te pone en vergüenza, si tú tienes una situación que lleva 12 años o los años que sea lastimando tu vida, o si tú tienes una situación que es tan nueva como de 2 o 3 horas o 2 o 3 días, sea lo que sea. Si tú has pensado que no te puedes acercar a Dios porque no eres digno o no eres digna, o si tú has pensado que no te puedes acercar a los seres humanos porque no eres digno o no eres digna, ya sea una situación económica, física, emocional o simplemente de tu propia relación con Dios, yo te invito a que mientras adoración nos lleva en una hermosa canción a reflexionar, un hermoso himno a reflexionar un poco más sobre este texto, tú te sientas en la libertad de venir, de acercarte como esa mujer. Jesús no estará físicamente para ser tocado y palpado, pero Él está como el aire que respiramos, nos da vida, está y solamente necesita que tú seas valiente. Él no lo va ni a pensar. Poder saldrá de sí para sanarte.